Durante millones de años los dinosaurios ejercían un dominio absoluto sobre nuestro planeta. Sus gigantescas proporciones les hacían los amos indiscutibles de cada continente. Pero entre ellos había una competencia feroz. Pero a la sombra de estos combates de titanes, los ancestros de los que un día dominarían la Tierra a su vez, estaban empezando a evolucionar, lentos pero seguros. Somos parte de la especie de mamíferos que aparecieron casi al mismo tiempo que los dinosaurios, hace unos 220 millones de años. Para sobrevivir en este mundo de gigantes tenían que ser capaces de esconderse. Pero estos desafíos también provocaron el desarrollo de cualidades que más tarde demostrarían ser el secreto de su éxito. Los dinosaurios estaban evolucionando para convertirse en criaturas cada vez más poderosas. El resultado final fue la evolución del depredador más terrorífico que haya existido nunca sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, después de 150 millones de años de absoluto dominio, los dinosaurios se extinguieron y los mamíferos sobrevivieron. ¿Cómo se las arreglaron para ganar esta abrumadora carrera evolutiva? Aquí está el segundo capítulo de una historia que es también la nuestra. La lucha por la supervivencia de nuestros lejanos ancestros, los primeros mamíferos en un planeta donde reinaban los dinosaurios. A la sombra de los dinosaurios. Dinosaurios emplumados. Los humanos pertenecemos a un grupo de animales llamados mamíferos. La historia de los mamíferos empezó al mismo tiempo que la de los dinosaurios, hace más de 200 millones de años. En un mundo dominado por esas gigantescas criaturas, los mamíferos seguían siendo aproximadamente del tamaño de un ratón. Tenían un ciclo de vida muy corto, unos pocos años como mucho. Pero generación tras generación se las arreglaron para sobrevivir y evolucionar. Su cerebro empezó a cambiar. Nuevas especies empezaron a aparecer. A pesar de ello, su desarrollo durante la segunda mitad de la edad de los dinosaurios ha sido un misterio durante mucho tiempo. De hecho, los fósiles de aquel periodo eran tan escasos que poco se conocía del mundo tal y como era hace 125 millones de años. Pero un día, una tranquila zona agrícola del noreste de China se reveló como un auténtico tesoro. La provincia de Liaoning ganó rápidamente renombre entre la comunidad científica del mundo. Este acantilado de 9 metros de alto contiene estrato geológico que se remonta precisamente a ese oscuro periodo de la historia de la evolución de los mamíferos y los dinosaurios. Abunda en fósiles que aportan luz a este intervalo de hace millones de años sobre el cual se conocía tan poco. El doctor Qian Ji de la Academia China de Geología ha estado dirigiendo las excavaciones aquí durante más de 10 años. Hace 125 millones de años este lugar era el fondo de un lago. Los cuerpos de los habitantes de los ecosistemas de alrededor fueron traídos hasta aquí por los ríos y depositados en el fondo del lago, donde permanecieron lo suficiente como para fosilizarse. Podría haber algo dentro.
Las rocas que forman este estrato se rompen fácilmente en placas que se parecen a un libro que se esté abriendo. En estas placas, los investigadores han descubierto una increíble cantidad de fósiles, un testimonio de la biodiversidad de los organismos que vivían aquí hace 125 millones de años. Solo en este sitio se han descubierto fósiles de más de 300 especies diferentes. Este era un reptil llamado Aifalosaurus, un tipo de lagarto con un largo cuello. Aquí vemos un tipo de tortuga. Aquí encontramos no solo su caparazón, sino también los huesos de sus extremidades perfectamente conservados. También se han descubierto numerosos fósiles de pequeños insectos. Es extremadamente raro encontrar organismos tan diminutos tan bien conservados. En algunos especímenes uno puede incluso identificar el delicado trazado de las alas. Liaoning nos ha proporcionado una visión increíblemente detallada del mundo de hace 125 millones de años, que era desconocido hasta la fecha. Liaoning es un verdadero tesoro en cuestión de fósiles. Incluso los más pequeños insectos o diminutos organismos acuáticos, que normalmente no dejan rastro, han dejado sus huellas aquí. Los animales más grandes que los usaban como presa también fueron bien conservados. Esto significa que la imagen que tenemos del ecosistema en general aquí es tan precisa como una fotografía. Hace millones de años, Liaoning era un mundo de lagos y bosques. Los dinosaurios que eran herbívoros, como estos Cephalosaurus, vivían alrededor de estos lagos. El Repenomamus vivía en este mismo hábitat. Era un mamífero de unos 50 centímetros de largo que se alimentaba de dinosaurios pequeños. Pero también era una presa para un tipo completamente nuevo de dinosaurio que había hecho su aparición. Liaoning reveló al mundo que los dinosaurios habían sufrido una metamorfosis espectacular durante este periodo. Este fósil descubierto en 1996 muestra la magnitud de estos cambios. Este fósil es de un dinosaurio llamado Sinosauropteryx. Medía más o menos 1 metro de largo. Su hallazgo transformó completamente la imagen que teníamos de los dinosaurios de este periodo. La superficie de su cuerpo parece estar completamente cubierta de un velo oscuro. Se pueden ver numerosas líneas pequeñas que parecen arañazos diminutos. Estas líneas miden cerca de 1 centímetro de largo y se extienden desde el cuello a través de todo el torso. Son rastros de protoplumas, en esencia un plumaje rudimentario. El cuerpo de estos dinosaurios estaba cubierto por estas protoplumas. Como los dinosaurios pertenecían a la familia de los reptiles, los científicos habían asumido que estaban cubiertos de escamas. De repente descubrieron lo que nadie había imaginado, la existencia de dinosaurios con plumas. Los mamíferos no eran los únicos que sufrieron cambios espectaculares. Los dinosaurios también pasaron por una revolución evolutiva.
Varias especies de dinosaurios con plumas vivían en Liaoning. De hecho, si uno toma en consideración la cantidad de fósiles descubiertos aquí, se da cuenta de que había muchos más dinosaurios con plumas que mamíferos. Esto significa que los dinosaurios con plumas dominaban la zona que rodeaba Liaoning durante este periodo. Vivían en manadas como los lobos hoy, y su posición dentro del ecosistema era la de feroces depredadores. Así que hace 125 millones de años una gran variedad de dinosaurios con plumas dominaban el ecosistema de Liaoning. El Sinosauropteryx era uno de ellos. Pero había otro que era notable por su gran tamaño. Se llamaba Dilong. Medía alrededor de 1,60 m. Era uno de los mayores dinosaurios con plumas de los que se han descubierto rastros en Liaoning. Y una de sus comidas favoritas era el Repenomamus. Con sus largas patas traseras, el Dilong era un ágil corredor, lo que le convertía en un formidable cazador. El Repenomamus no tenía ni una oportunidad. Desde el momento en que adquirieron plumas, los dinosaurios parecen haber consolidado su dominio. Pero ¿cómo les dieron ventaja a estas protoplumas? Los mamíferos modernos nos pueden ayudar a entender esto. Tanto si viven en eriales heladores o abrasadores desiertos, la mayor parte tienen gruesos pelajes. De hecho, tienen un mecanismo interno que les permite procesar rápidamente la comida digerida para convertirla en energía calorífica y mantener la alta temperatura de sus cuerpos. El papel que cumple su pelaje es evitar que el calor de su cuerpo se disipe. Les ayuda a mantener una temperatura interna constante sin importar los cambios que haya en el ambiente. Su habilidad para mantener la temperatura se llama endotermia. Un cuerpo más caliente te permite ser más activo. Es la endotermia lo que les da a los mamíferos su gran capacidad de velocidad y movimiento. Los anfibios y reptiles no la poseen. No tienen pelo y por tanto son incapaces de producir internamente la suficiente cantidad de energía calorífica. Así que dependen por completo de la energía del sol. Por eso es imposible que estén activos hasta que no han sido calentados por sus rayos. El Laolestes era un mamífero que vivió hace 150 millones de años. Tenía pelo y ya era casi completamente endotérmico. Es eso lo que le permitía ser un animal nocturno, incluso cuando las temperaturas bajaban. El plumaje primitivo de los dinosaurios cumplía el mismo tipo de función que el pelaje de los mamíferos. El doctor Jin Yu de la Academia China de las Ciencias está convencido de que los dinosaurios con plumas habían desarrollado la endotermia. Una de las pruebas que apoyan esta evidencia viene del Mei Long, un fósil de un dinosaurio con plumas descubierto en 2004.
Es un fósil excepcional de un dinosaurio dormido. El Meilong murió durmiendo y después se fosilizó gradualmente. La postura adoptada para dormir es una prueba sólida de la adquisición de la endotermia por parte de los dinosaurios. La posición de su cabeza es particularmente reveladora. Como la cabeza está relativamente separada del cuerpo, es por ahí por donde se escapa el calor más fácilmente. El Meilong escondía su cabeza bajo las plumas de sus patas delanteras. Esto muestra que estaba haciendo lo posible por preservar el calor de su cuerpo. La posición particular de este dinosaurio muestra que, como los mamíferos, los dinosaurios habían desarrollado la endotermia. El Meilong había adoptado esta posición por prudencia, como un modo ideal de mantener una temperatura constante durante el sueño. Por lo tanto, estos dinosaurios cubiertos de plumas eran capaces de producir suficiente energía calorífica y ser activos y rápidos en cualquier condición, o a cualquier hora del día o de la noche. Gracias a esa nueva aptitud pudieron extender su dominio a nuevas cotas ecológicas. Pero la aparición de las protoplumas también abrió nuevas perspectivas evolutivas para ellos. Estas plumas, que en origen les servían para conservar el calor corporal, continuaron evolucionando junto con nuevas aptitudes. Este dinosaurio con plumas es el Microraptor. Pensamos que vivía en los árboles y sabía planear. En ciertas especies las protoplumas evolucionaron a plumas reales y estas especies aprendieron a volar. Este fósil pertenece a un dinosaurio llamado Llanornis. Era una especie de pájaro primitivo, uno de los primeros en conquistar el cielo. Puede distinguirse claramente el trazado de plumas de unos 10 centímetros de largo al final de sus extremidades superiores. Encontramos varios tipos de pájaros primitivos como este en Liaoning. Y cuando observamos los pájaros modernos, vemos que la posición que adoptan para dormir es exactamente la misma de la de Meilong. Los pájaros que llenan nuestros cielos hoy son descendientes directos de ciertas especies de dinosaurios con plumas endotérmicos. Durante esta segunda mitad de la carrera evolutiva entre mamíferos y dinosaurios, los dinosaurios habían tomado una clara ventaja. La manera altamente diversificada en que los dinosaurios con plumas evolucionaron es una prueba indiscutible del éxito que habían alcanzado. Mamíferos. Sabemos que al menos uno de ellos, el Repenomamus, había empezado a contraatacar tímidamente. Pero su linaje se extinguió antes del final de la era de los dinosaurios. Los mamíferos que sobrevivieron a este difícil periodo fueron los que permanecieron tan pequeños como un ratón. El doctor Greg Wilson, del Museo de Historia Natural de Denver, ha reunido una impresionante colección de dientes de mamíferos que databan de la segunda mitad de la edad de los dinosaurios. La variedad de estos tipos de dientes muestra hasta qué punto los mamíferos de este periodo estaban diversificados. ¿Cómo se explica este espectacular desarrollo en un mundo donde la dominación de los dinosaurios era total? De hecho, fue gracias a la ayuda de un inesperado aliado que jugó un papel determinante en la evolución de los mamíferos.
Este aliado fueron las flores. Estos fósiles miden unos 30 centímetros de largo y fueron descubiertos también en Liaoning. Esta es una planta llamada Archaefructus. En la parte superior de los tallos se puede distinguir lo que parecen pequeños grupos de hojas. Son flores primitivas. La Archaefructus es la flor más vieja que apareció en la Tierra. Es el primer representante de un grupo de plantas conocidas como angiospermas. Según la forma de los tallos, se piensa que se desarrollaron cerca de los ríos. En esta época, las plantas como el ginkgo, el cedro y los helechos predominaban en el ecosistema. El Archaefructus se propagó abriendo sus pequeñas flores en los márgenes de este ecosistema, rodeado de gimnospermas. Pero la aparición de estas discretas flores pequeñas cambiaría el aspecto de la Tierra. También demostraría ser una bendición para los mamíferos. ¿Cómo influyó la llegada de estas plantas en el destino de los mamíferos? Hasta entonces ninguna planta producía flores. Al comienzo de la era de los dinosaurios, hace unos 200 millones de años, todas las plantas sobre el suelo eran gimnospermas, es decir, plantas sin flores como helechos, pinos y cedros. Ellas constituían la principal fuente de energía para dinosaurios gigantes como el supersaurio. Pero las gimnospermas tenían que depender del viento para su reproducción. La aparición de las flores marcó una increíble evolución en el mundo vegetal. De hecho, era un mecanismo reproductivo extremadamente delicado que utilizaba la intervención de los insectos. Cuando florece, la flor atrae al insecto a su interior con su néctar. Mientras recogen el néctar, los insectos se cubren de polen. Cuando se mueven a otra flor, transportan el polen con ellos. De esta forma, el polen puede llegar hasta el pistilo de otras flores más eficientemente. La aparición de las flores fue una verdadera revolución en lo que respecta a la reproducción, pero también tuvo un efecto espectacular en la vida de los insectos. En la época en que las gimnospermas predominaban, la familia de los insectos estaba compuesta principalmente por saltamontes y libélulas. Las abejas, las moscas y otras especies con las que estamos familiarizados hoy aparecieron solo después de las primeras flores. El néctar de las flores era una nueva fuente de alimento para los insectos. Esta repentina abundancia de alimento llevó consigo un aumento considerable en el número y las especies de insectos. Generación tras generación, las plantas con flores y los insectos siguieron su evolución conjuntamente, desarrollando esta simbiosis y produciendo una diversificación creciente en las dos familias. Los mamíferos se beneficiarían enormemente de este proceso. Desde sus primeros orígenes en adelante, los insectos fueron su principal fuente de alimento. Fue la aparición de las flores y la consiguiente multiplicación de los insectos lo que explica la repentina diversificación de la dentición de los mamíferos.
Cada tipo de diente corresponde a un tipo de insecto que era la fuente principal de alimento de cada animal. Gracias a la aparición de las flores, la diversificación de los mamíferos se aceleró. Siempre eran pequeños, pero su número se incrementó exponencialmente. La gran diversidad de sus formas y el incremento en su población fueron, no obstante, dos ventajas preciosas que serían vitales para la supervivencia de los mamíferos durante el último periodo de la era de los dinosaurios. Después de más de 140 años de evolución, la familia de los dinosaurios engendró el depredador más impresionante que se haya conocido en la Tierra. Un animal con un poder difícil de imaginar hoy. Los caimanes que habitan en el lago Tanquín en el norte de Florida son los animales vivos que más tienen en común con los grandes dinosaurios. Esa es la razón por la que el Dr. Gregory Erickson los escogió como modelo para intentar evaluar el poder de las mandíbulas del último pariente vivo de los dinosaurios carnívoros. Los cocodrilos son reptiles arcosaurio. Entre los reptiles son los descendientes más próximos de los dinosaurios. La dentadura, por ejemplo, se estructura de la misma manera. Tienen los dientes anclados profundamente en la mandíbula. Y su musculatura es también muy similar. Así pues, son el mejor modelo vivo del que disponemos para evaluar la potencia de la mandíbula del Tyrannosaurus Rex. El Tyrannosaurus Rex, el más terrorífico de todos los dinosaurios carnívoros. Algunos de estos monstruos tenían hasta 12 metros de altura y pesaban más de 5 toneladas. Este caimán solo mide 3 metros y pesa unos 200 kilos. Y esto es lo que pasa cuando pones un hueso de un ciervo entre sus dientes. Simplemente lo pulveriza. Gracias a este instrumento, el Dr. Erickson podrá medir la fuerza de su mordisco. Everybody hang on. Here we go. Oh gosh, Jesus. 2,423 pounds. Wow. El medidor indica 1.100 kilos. En otras palabras, más de 1 tonelada. Según los cálculos del Dr. Erickson, la extrapolación de este modelo sugiere que las mandíbulas de un Tyrannosaurus podrían sin duda ejercer una presión de hasta 4 toneladas. Una tonelada y media es una presión enorme. Suficiente para que el animal pueda clavar los dientes en la piel y los huesos de cualquier presa. Si tenemos en cuenta el peso y la altura del Tyrannosaurus, nuestros cálculos arrojan un resultado de aproximadamente 4 toneladas. Es una presión suficiente para desgarrarlo todo. Atravesaría sin problemas la puerta de un camión o de un coche. Con mandíbulas capaces de destrozar absolutamente todo, el Tyrannosaurus representaba el depredador definitivo en la línea de los dinosaurios, el resultado de 100 millones de años de evolución. Una criatura terrorífica, pero aún así rodeada de una gran cantidad de misterio. Al examinar el esqueleto de un Tyrannosaurus se plantean una gran cantidad de preguntas sobre su eficiencia como cazador.
Sus miembros anteriores eran muy cortos y estaban equipados con unas garras muy pequeñas. ¿Cómo podía esperar matar algo con ellas? Tampoco parece que fuera muy ágil ni muy rápido, así pues, ¿cómo hacía para perseguir a sus presas? Sus mandíbulas eran impresionantes, por supuesto, pero sus piernas parecían ser ridículamente pequeñas e inofensivas. Considerando su masa corporal y las pequeñas proporciones de sus miembros inferiores, se estima que como mucho podría correr a 15 kilómetros por hora. Si alcanzaba apenas la velocidad de una bicicleta, ¿cómo capturaba a sus víctimas? Muchas preguntas y pocas respuestas. Pero en el 2005, el Dr. Xin Shu hizo un increíble descubrimiento en lo que respecta al Tyrannosaurus. Probó que descendía de los dinosaurios con plumas de Liaoning. Esta noticia dejó anonadada a la comunidad científica. Este es el fósil de Dillon que proporcionó la prueba indiscutible de esta filiación. Un corte transversal de los dientes delanteros del Dillon revela la forma de una D mayúscula. Pero solo los miembros de la familia Tyrannosaurus poseen este tipo de dentición. Tras haber verificado otros elementos como las formas de los cráneos, los investigadores se vieron obligados a concluir que el Tyrannosaurus era desde luego descendiente del Dillon. Así que, ¿es posible que el poderoso Tyrannosaurus pudiera haber lucido plumas alguna vez? Como el Dillon tenía plumas, es razonable asumir que su descendiente, el Tyrannosaurus, debe haber tenido también. Pero para un dinosaurio adulto que pesaba varias toneladas, estas plumas no habrían sido muy útiles. Me imagino que podría haberse librado de ellas al crecer. Pero es bastante probable que los jóvenes tuviesen plumas. El fósil de Liaoning nos hace ver al Tyrannosaurus bajo una nueva perspectiva. Es difícil imaginar que estos monstruos tuviesen plumas, y sin embargo, los Tyrannosaurus jóvenes deben haber estado cubiertos de ellas. Hay solo unos 30 esqueletos de Tyrannosaurus en el mundo. Para tener una prueba definitiva, el Dr. Erickson cogió una muestra de uno de estos especímenes. Hizo un corte transversal de un hueso de Tyrannosaurus. A lo largo del corte se pueden distinguir pequeñas líneas. Estas líneas recuerdan a los anillos de crecimiento del interior de los árboles. Estudiando los espacios entre ellas se puede deducir la velocidad a la que ha crecido el animal. El espacio más amplio de la izquierda corresponde al crecimiento de este Tyrannosaurus cuando tenía 16 años. Las líneas situadas a la derecha están mucho más juntas entre sí, y después de los 18, la velocidad de crecimiento desciende sensiblemente. Este corte probó por primera vez que el Tyrannosaurus crecía exponencialmente durante unos pocos años, de los 14 a los 19, aunque desde el nacimiento hasta los 13 años, su crecimiento era más lento. Durante sus primeros 12 años de vida, el cuerpo del Tyrannosaurus era delgado y sus patas traseras estrechas y flacas. Pensamos que durante este periodo era cuando el Tyrannosaurus estaba cubierto de plumas. Después, a los 14 o 15 años, tenía un ciclo de crecimiento espectacular, ganando en tamaño unos 2 kilos al día. Después se ralentizaba a los 18 años, más o menos. Las plumas desaparecían, las mandíbulas tomaban su forma definitiva y el cuerpo ganaba fuerza. Las patas traseras se volvían entonces proporcionalmente más cortas. Todo esto significaba que en el curso de sus vidas, el Tyrannosaurus asumía dos aspectos radicalmente diferentes.
Así pues, eran unos animales sin duda bastante vivaces y ciertamente mucho más ágiles que los Tyrannosaurus Rex adultos, y también mucho más rápidos. Cuando llegaban a la edad de 18 o 19 años, eran ya unos animales adultos, mucho más grandes, con un peso de aproximadamente 600 u 800 kilos, el equivalente a un elefante. En ese estado podían hacer poco más que engullir a sus presas, pero habían perdido gran parte de su agilidad por el camino. Durante sus primeros 15 años de vida, antes de convertirse en las poderosas bestias que eran en la edad adulta, poseían la rapidez y agilidad de sus antepasados emplumados. Pero eso no es todo. En el oeste de Canadá, un descubrimiento reciente reveló información preocupante sobre su estilo de vida. Estamos en la provincia de Alberta. Enterrados bajo esta nieve hay estratos geológicos que se remontan a hace 66 millones de años. Este terreno es uno de los yacimientos fósiles más importantes del mundo. El doctor Philip Carey de la Universidad de Alberta es uno de los mayores especialistas en dinosaurios. Hace unos 10 años estaba dirigiendo una excavación buscando los fósiles de un primo cercano del Tyrannosaurus Rex. Lo que encontró su equipo fue totalmente inesperado. Exhumaron uno tras otro un increíble número de huesos. Los fósiles de 22 dinosaurios estaban enterrados en el mismo lugar. Hasta ahora siempre se había creído que los grandes dinosaurios carnívoros como el Tyrannosaurus Rex eran criaturas solitarias. El descubrimiento contradecía esa presunción y probaba en cambio que algunos de los carnívoros gigantes vivían en grupos. Además, el grupo estaba formado por individuos de varias edades, desde jóvenes hasta adultos. Alberta nos ha proporcionado la primera prueba de que el tiranosaurio se desplazaba en grupo. Pero en el curso de estos últimos años hemos descubierto otros emplazamientos en Montana y en Mongolia que indican que otros tiranosaurios, parientes cercanos del tiranosaurio Rex, vivían también probablemente en grupo. Así que los jóvenes tiranosaurus con plumas vivían junto con sus gigantescos padres. Actualmente se cree incluso que los tiranosaurus, contrariamente a la imagen que tenemos de ellos de monstruos solitarios, vivían realmente en unidades familiares y cuidaban colectivamente de sus crías. Es evidente que al menos en un determinado momento vivían grupos familiares. Esta es una actitud que imaginamos sin problemas entre los mamíferos o incluso entre los pájaros actuales, pero no entre los reptiles. Sin embargo, tenemos numerosas pruebas de este comportamiento entre los tiranosaurios. El poder del Tyrannosaurus era notable, pero eso no les impedía vivir en familias y criar a sus hijos para protegerlos el máximo tiempo posible. Para Carey, este sorprendente descubrimiento también encierra la clave del misterio que rodea la eficacia del Tyrannosaurus como cazador.
Esos grupos de tiranosáuros estaban compuestos a la vez por individuos jóvenes, ágiles y rápidos sobre sus largas patas, y por adultos grandes, poderosos y con una fuerza fuera de lo común. Al cazar juntos estaban en condiciones de hacerse con cualquier presa. Así es como el Dr. Curry piensa que el Tyrannosaurus cazaba. El Triceratops hará el papel de presa en este caso. Los Triceratops con sus 3 cuernos eran sin duda el dinosaurio herbívoro más común en aquel periodo. Una familia de Tyrannosaurus está escondida en el borde del bosque. Una vez que la presa está a la vista, 2 de los dinosaurios jóvenes más rápidos persiguen a los Triceratops. No son lo bastante fuertes para derribar a la presa solos, pero pueden llevarla cerca del punto donde las mandíbulas más poderosas de la historia le están esperando. Este era el secreto del éxito del Tyrannosaurus. Al cazar juntos combinaban con efectividad la fuerza de los adultos con la agilidad de los más jóvenes. Durante 150 millones de años, los dinosaurios dominaron sobre todas las demás formas de vida de la Tierra. El Tyrannosaurus Rex representaba la forma definitiva de ese desarrollo. Dotado con una fuerza fenomenal, pero escogiendo sacar el máximo partido a la vida en unidades familiares, eran perfectamente capaces de proteger a sus crías y seguir su desarrollo, asegurando su continuidad de generación en generación. Los mamíferos, por otra parte, continuaron evolucionando bajo la permanente presión de estos gigantes. Sus puntos fuertes eran bastante diferentes, esencialmente la rápida sucesión de generaciones y la diversidad que esto provocaba. Pero para que esta estrategia tuviese éxito, era necesario asegurarse de que los ejemplares jóvenes, en esencia más vulnerables que los adultos, lograran sobrevivir. ¿Cómo protegían estos minúsculos mamíferos a sus crías de los depredadores que les rodeaban? Estamos en la Universidad de Berkeley, California. Este es el fósil de un mamífero que apareció muy al final de la era de los dinosaurios. Se llamaba Cimolestes. Su mandíbula medía unos 3 centímetros. Todo su cuerpo no superaba los 15 centímetros. Aparentemente el tamaño de los mamíferos aún no había evolucionado. Pero en cambio desarrollaron un mecanismo nunca antes visto para asegurar la supervivencia de sus crías. Los primeros mamíferos eran de hecho descendientes de un grupo de reptiles. Se cree que el mamífero más antiguo conocido, el Adelobasileus, aún ponía huevos para reproducirse. Pero la reproducción ovípara suponía muchos riesgos. ¿Cómo se impide que los depredadores roben los huevos? ¿Cómo los protegían del clima y otros desastres naturales?
Tantas amenazas limitaban fuertemente las oportunidades de supervivencia de las generaciones futuras. 150 millones de años más tarde, durante la era de los Tyrannosaurus, los mamíferos habían logrado desarrollar una nueva estrategia que les permitía criar a sus hijos dentro de sus cuerpos tanto como fuera posible. Este paso crucial se dio durante el periodo en el que existía el Zimolestes. La aparición de la placenta les permitió repentinamente asegurar la protección y la nutrición de sus descendientes durante mucho más tiempo. Dándoles a sus crías una protección frente a los múltiples peligros del mundo exterior, los mamíferos incrementaron considerablemente sus oportunidades de sobrevivir. La reproducción vivípara con la placenta aporta muchas ventajas. La madre puede nutrir directamente a la cría y al mismo tiempo darle protección. La temperatura del cuerpo está también bajo su control y garantiza un crecimiento más rápido y seguro hasta que la cría nace. Continuamos hasta el día de hoy beneficiándonos de esta estrategia de desarrollo. Por tanto, la placenta que une la madre con su bebé es una antigua estrategia para asegurar la supervivencia de la especie. Los nutrientes y el oxígeno necesarios para el desarrollo del bebé se extraen directamente de la sangre de la madre por intermediación de la placenta y el cordón umbilical los lleva hasta el feto. Este sofisticado mecanismo reproductivo probó ser muy eficiente también. Es por esa razón que todos los mamíferos actuales siguen usándolo. Tras haber desarrollado a las crías tanto como fuese posible en el útero materno, los mamíferos extienden la protección dando de mamar a las crías. Su sangre se transforma en leche y continúa alimentando al bebé con nutrientes esenciales. Este método de asegurar el futuro de la especie alimentando a los jóvenes tanto como sea posible con la leche materna es la principal característica de los mamíferos. Es la herencia que nuestros antepasados nos transmitieron, la que les permitió sobrevivir a la edad de los dinosaurios. A lo largo de todo el periodo de dominación de los dinosaurios, los mamíferos nos hemos armado de distintos mecanismos de adaptación. Así, gracias a los dinosaurios que obligaron a los mamíferos a desarrollar estrategias que asegurasen la supervivencia, hemos alcanzado el éxito. Durante casi 150 millones de años los mamíferos habían vivido a la sombra de los dinosaurios, pero pronto un suceso iba a cambiar el curso de su historia drásticamente. Fue hace unos 65 millones y medio de años. El verano apenas había comenzado. Un asteroide o un cometa de unos 10 kilómetros de diámetro se estaba aproximando a la Tierra a una gran velocidad. Hasta el último minuto los mamíferos y los dinosaurios siguieron con su evolución con estrategias muy distintas. Los dinosaurios desarrollando un dominio indiscutible sobre el ecosistema y los mamíferos innovando y multiplicándose en una carrera permanente por la supervivencia. Al final de este último calvario, los poderosos dinosaurios desaparecieron y los pequeños mamíferos sobrevivieron y continuaron evolucionando hasta la actualidad. ¿Por qué? Hoy en día sigue siendo un misterio, pero es probable que todos los mecanismos que los mamíferos habían desarrollado por la presión a la que les sometían los dinosaurios, de pronto se volviesen decisivos para su supervivencia a la tremenda conmoción que iba a sufrir la Tierra.
En un territorio concreto, un pequeño mamífero podía ser infinitamente más numeroso, ya que sus necesidades eran mucho menores. Podemos imaginar que había tal vez 5.000 supersaurios en el conjunto de América del Norte. Si un acontecimiento determinado provocaba la desaparición de 1.000 ejemplares, eso podía ser suficiente para conducirlos a la extinción. Mientras que si eliminamos a 1.000 de esos pequeños mamíferos, aún quedarían miles, millones para continuar el linaje. En ese caso, el tamaño pequeño se convierte en una ventaja. Ser gigante también tiene sus ventajas, por supuesto, pero puede ser también una gran desventaja cuando las cosas se ponen feas. El objeto que vino del espacio cayó en el mar del Caribe, golpeando la península del Yucatán. Si era un cometa, probablemente llenaría los cielos de meteoritos. Ningún animal pudo entender el mensaje que traían las estrellas. Gracias a los mecanismos que desarrollaron para sobrevivir en un mundo de gigantes, la gran familia de mamíferos lograría sobrevivir a las terribles pruebas que habrían de venir. En lo que respecta a los mamíferos, un nuevo capítulo de su historia estaba a punto de empezar. En un planeta del que los dinosaurios se habían desvanecido para siempre.